vida del Papa ha llamado la atención, pero en este caso fue algo muy multitudinario, ¿no? También la elección del Papa León XIV y una forma especial, el jubileo de los jóvenes en el mes de julio en Roma. Diego Garrocho, que es profesor actualmente, es un joven profesor en filosofía de la Autónoma, es vicedecano de investigación, ha estado primero en el ABC y ahora está en El País, escribió un artículo en El País el 27 de octubre que llamó mucho la atención, aunque yo lo conozco bastante y sé que él estas cosas siempre las ha recogido, ¿no? Le llamó el giro católico. Lo que viene a decir es que lo católico está de moda, es decir, él se centra en lo católico y que hay una vuelta a coordenadas espirituales. Por ejemplo, el disco, ahora no sé si ya está editado, entonces inédito, Deluxe de Rosalía, ¿no? Total. Diego Garrocho dice una frase como algo que se dice, o sea, no se la atribuye a sí mismo, que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice, saldamos la cuestión religiosa demasiado pronto, ¿no? Es decir, que Dios ha muerto, el hombre ha muerto, el sujeto ha muerto, y fue como un saldo de cuentas rápido, ¿no? Dice de Nietzsche a Manuel Azaña, hoy estos autores que hablaron así se han vuelto antiguos. Como una palabra puede decir tanto, ¿no? Se han vuelto antiguos. Dice, la música de Hakuna llena estadios. En Madrid también los del CEU, los de la Asociación de Católicos Propagandistas, el domingo de resurrección, no es el domingo de resurrección, siempre es unos días después, pero es siempre festejando la resurrección, hacen también un musical en Cibeles, que es también masivo, ¿no? Y se dice claramente, Cristo ha resucitado. El motivo se dice con todas las palabras. Yo añadiría que una de las formas que ha pasado en todo este rebrote es que se habla sin tanta sentimiento vergonzante, se dice tal cual, ¿no? El motivo es que Cristo ha resucitado. Bueno, la película Los Domingos, de Aulauda Ruiz de Azúa, no sé si la habéis visto, yo hasta el domingo pasado no la pude ver, pues es también sorprendente, ¿no? Porque habla de un tema muy puntual, la vocación de una joven de 16, 17 años y el impacto que ocurre en la familia, pero lo interesante es que lo cuenta tal cual, ¿no? Eso antes hubiera sido como irracional, pero a cuenta de qué viene esto, etcétera. Y yo creo que toda la obra, aunque Diego Garrocho cita fundamentalmente sobre Dios de Jung-Chul Han, ¿no? Yo creo que toda su obra, La sociedad del cansancio, la muerte, la esperanza, pero es verdad que el sobre Dios pues es un diálogo con Simone Weil, como también Rosalía se inspira en Simone Weil, ¿no? Bueno, los datos que cuenta Diego Garrocho del 23 al 25, del 2023 al 25, dicen que hay un repunte, ¿no?, de los menores de 35 años que han pasado, a personas que viven la fe, del 34 al 41%, y que en la laica Francia se han bautizado, los bautizos han crecido un 45%. Y el Reino Unido, el número de católicos amenaza con el anglicanismo, ¿no? Bueno, posibles causas. Bueno, hoy el mundo es más hostil que en otros momentos y por tanto se busca valores densos.
Y él señala, me ha llamado también mucho la atención, la necesidad del perdón y de la misericordia, ¿no? O sea, como sentimientos netamente espirituales. Vivir el perdón, vivir la misericordia son sentimientos espirituales, ¿eh? Que se quiere y se necesita vivir. Otra causa ha sido, diríamos, que la negación de la trascendencia y la impugnación consciente de la belleza, pues ha producido un giro, ¿eh? Es decir, impugnar siempre el concepto de la belleza o la trascendencia, pues llega un momento que se desgasta, ¿no? Que las personas dicen, ¿por qué? ¿Y por qué hay que negar la trascendencia o la belleza, ¿no? También la renuncia a la condición ritual y litúrgica del ser humano. No sé por qué ayer nosotros en la mesa nos dio por hablar de por qué hay tan pocas normas de protocolo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los alumnos chinos tienden al protocolo, ¿no? Hacen cosas muy bonitas que a nosotros nos sorprenden porque estamos muy alejados. Y llamo protocolo a buenas costumbres, ¿no? ¿Eh? Cómo te tratan como profesora, cómo te agradecen cualquier cosa. Me acuerdo que este año defendió su tesis una alumna china el 12 de diciembre, y yo le dije días antes que si podía venir a casa y hacíamos aquí el ensayo. Y me dijo, qué honor que me invite a su casa. Lo cual es verdad, ¿no? Usted me abre su casa, pero eso nosotros hoy ni lo, ni lo sentimos, ¿no? Entonces, o sea, un mundo, o sea, la negación de la trascendencia, de la belleza, del ritual, de la liturgia y sobre todo el abandono del cultivo del espíritu ha hecho, diríamos, ha estallado, no ha hecho mella. Dice, pero no solo porque hoy lo espiritual, diríamos, se coloque como necesidad, ¿no? Tras tanto abandono de la trascendencia del espíritu, se necesita vivir del espíritu, sino que hoy se vive como una posición revolucionaria. Y cita Massimo Cacciari. Massimo Cacciari es un zambraniano. Yo lo conocía de los jornadas cuando él era más joven, claro, ahora tiene 80 años, y venía a Vélez de Málaga. Ha sido alcalde de Venecia, diputado de partidos de izquierda en Italia, pero sus últimos libros son Metafísica Concreta, que esto suena mucho a María Zambrano, Metafísica Experiencial, ¿no? 2023, y La Pasión según María. O sea, narra cómo María, la Virgen, vivió la Pasión, 2024. Bueno, hay otro periodista catalán, Enric Juliana, en La Vanguardia el 28 de octubre, Diego Garrocho escribe el 27, este escribe el 28 de octubre, que dice, la Iglesia de Roma vuelve a captar la atención de los jóvenes por la vía de la quietud, el recogimiento y la tradición. O sea, las palabras que emplean son, por supuesto, espirituales, pero yo diría que son místicas, ¿no? Estas son palabras de Santa Teresa. Fernando Rielo las usa muy a menudo, no las usa solo, sino que las vive, las practica, es su espiritualidad. Hay que vivir el recogimiento, la quietud, ¿no? Dice, a la vez que gana también simpatizantes por la vía de una doctrina social que invita al encuentro con los pobres, ¿no? Diríamos que la Iglesia, bajo esas dos vías. Y yo vi poco del jubileo de los jóvenes, pero vi la vigilia y también me quedé impactada, ¿no? Porque en Tor Vergata había no sé cuántos jóvenes y entró el Papa y él se puso a rezar, o sea, parece que hizo un gesto de no os fijéis en mí, se puso a rezar, se puso ante el Santísimo y lo que hizo es estar ante el Santísimo con todos los jóvenes y estaban en un perfecto, diríamos, silencio, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos el artículo de Diego Garrocho que he analizado porque me ha parecido que daba
datos, ¿no? Pero no solamente fue El País, ¿no? Es más normal que lo diera también el ABC, ¿no? El ABC hizo también un reportaje, no sé qué día, pero yo lo leí, era un domingo, y fue sobre todo en torno a la película Los Domingos, ¿no? Con una larga entrevista a unas religiosas que hay en Ávila, ¿no? Por último, ¿cuál creo yo que es la posición, la aportación de Fernando Rielo? Bueno, su clave siempre ha sido la mística, ¿no? O sea, yo creo que para entender a Fernando Rielo hay que entender o hay que estudiarlo bajo esta clave de la mística, ¿no? La mística, dice él, es la definición del ser humano. El ser humano es un ser místico. Y con esto entendemos que, que es un ser humano, a un hombre, una mujer que aspira a la unión con Dios. Si lo hablamos desde la posición que él se sitúa, que es la mística cristiana. Pero, bueno, pero yo creo que lo que llama también la atención es que la mística, piensa él, es la unión de todas las religiones. Por lo tanto, el punto en común que tenemos todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, creyentes de una religión o de otra. Él nos dijo muchas veces que leyendo los textos místicos, el musulmán el suyo, el judío el suyo, el budista el suyo, etcétera, nos podríamos entender, ¿no? Podremos tener muchas diferencias en la liturgia, en la jerarquía, por supuesto, aceptar o no la figura del Papa, los sacramentos, los santos, hasta la Virgen María, ¿no? Pero en la mística nos podríamos encontrar todos, ¿no? Entendiendo siempre que la mística es unitiva, somos seres unitivos, más que intelectivos, más que volitivos. Somos seres que buscamos vivir la integración personal, uniéndonos a alguien ¿eh? que sea el fundamento de toda nuestra vida, ¿no? Por tanto, la mística hay que entender que es una acción de Dios en el ser humano, que lo cambia, que lo transforma, que, que hace posible que el ser humano viva la virtud y no el vicio, la paz y no la angustia, el anhelo y no la mediocridad, etcétera, ¿no? En toda acción de Dios o en toda mística hay que entender un compromiso y un compromiso social importante. Los grandes místicos han cambiado también el mundo, ¿no? Y por tanto, eso significa un compromiso social, ¿no? Y probablemente he puesto esto, no sé si es lo más importante, el sentir comunitario, ¿no? Es decir, un místico nunca es un hombre individual, sino es un hombre que vive para darse a los demás, ¿no? Y sabe que en comunidad, pues, se vive mejor, ¿no? Se vive mejor, la práctica se hace más completa, etcétera, ¿no? O sea, no es el individualismo. En los libros de Han, del coreano, se ve siempre esa doble posición del ser humano, ¿no? Él le llama narcisismo del yo, ¿no? Fernando Rielo habla del egocentrismo, ¿no? Pues frente al narcisismo, al egocentrismo, pues el místico es un hombre que no se mira a sí mismo, sino que lo hace todo en pro de los demás, ¿no? Busca la paz para dar paz, busca la alegría para transmitirla, etcétera, ¿no? Cuando se habla de mística no es solo hablar de una cultura que se da, no solo de una visión cristiana que también se da, sino es hablar ya de una fe, ¿no? Algo que sobrepasa la sola razón, ¿no? Bueno, pues solo era hasta aquí. Comentarios.
A lo mejor se me ha escapado algo, pero bueno, había otra cosa. Nosotros estamos haciendo ahora una vez al mes un Ateneo, que es algo es corto, es 1 hora. Este domingo ha sido espectacular porque ha venido un iraní, ha venido Alfredo Vicén con su guitarra de 10 cuerdas de Yepes y una persona que musicaliza poemas del fundador, que es César García Rincón. O sea, había mucha música, pero de mucho nivel, ¿no? Y hace otro Ateneo, Lourdes estuvo hablando también de esto, escribió otra idea, ¿no? Y ella tocó también un influencer, me parece, de Murcia o de Almería, que es un joven que que se dedicaba a hacer eso, a tener seguidores, y de pronto ha dicho que se iba al seminario, ¿no? Me parece que se llama Javier, ¿no? Creo haberle oído. Bueno, quiero decir que yo he dado algunos datos, pero sé que hay algunos más, ¿no? Bueno, si Ana tiene que desarrollar más, yo 3 ideas breves. Entonces, si quiere Ana, pues... Puedes empezar. Pues mira, justo mencionabas el libro sobre Dios, que es el que me regalaron hace unos días y el que me estoy leyendo. Y justo, bueno, pone de manifiesto que realmente esa crisis existencial o crisis de fe viene sobre todo por la falta de saber poner atención, ¿no? Sobre todo en día de hoy, ¿no? Todo el tiempo redes sociales, estar consumiendo constantemente contenido para llenar, ¿no? Para llenar un vacío y estar dispersos con tantos estímulos, pues anula esa atención. Entonces también creo que hoy en día hay un culto al bienestar personal. Hay como un imperativo de cuidarnos, cuidar la alimentación, cuidar el cuerpo, la mente, como todo tiene que ser para el bienestar. Entonces en eso viene la espiritualidad. Claro, el auge de la espiritualidad, a mí me dio por pensar cuando vi el título, ¿vale cualquier espiritualidad? Porque tenemos, por ejemplo, hay personas que no son creyentes, pero que se consideran espirituales por estar en entornos naturales, por la meditación, por el yoga, ¿no? Pero realmente no tienen la fe en el absoluto, en el creador de todas esas cosas. Entonces, esa espiritualidad, pues por sí misma a largo plazo creo que no se sostiene, o que siempre esas personas anhelarán algo más. También con tus reflexiones pensé que, que es peligroso quizás que hoy en día por esa moda, que a mí simplemente llamar a la espiritualidad religiosa moda, no sé, siento un poco de rechazo, porque creo que moda es como algo pasajero, ¿no? Y ojalá esto dure mucho y se haga bien. Creo que el peligro es que se intente crear una espiritualidad a la medida, ¿no? O pedir que la iglesia, pues, con lo que ya se pide, ¿no? Pues sea más liberal o acepte ciertas cosas, ¿no? Para sentirnos cómodos en nuestros pecados. Yo creo que, no sé, que hay una tendencia, no sé qué opináis, a que eso se dé. No sé si Ana quiere comentar algo a lo que has dicho o... Sí. Bueno, tampoco me he preparado nada, estoy más un poco, No. me interesa el tema y es algo que también se percibe. Yo trabajo, ya sabes, en SCUNY, que es una universidad católica, pero la mayoría del alumnado no se considera a sí mismo practicante o religioso. Pero es verdad bueno, en algunas reflexiones que yo les pido que hagan sobre qué rescatarían de la historia del ser humano, todo el proceso, desde la historia antigua, la Edad Media, pues muchos sí hablan un poco de la necesidad del silencio, de la interioridad, ¿no? Como ese descubrimiento que hice María Zambrano, que me encanta, en El hombre y lo divino, como el gran descubrimiento de la Edad Media es la interioridad, esa capacidad de silencio que has mencionado, Juana.
Y a lo mejor no lo vinculan a una religión concreta y sí puede estar en esa línea que dices tú, Diana, de como una nueva New Age espiritual, pero aún así a mí me parece muy significativo, porque creo que hay una necesidad humana de buscar un sentido, que no todo sea lo material, el entretenimiento, la cultura esta del espectáculo, y que al final están haciendo, ¿no?, en la gente más joven esa necesidad. Y bueno, no podría yo juzgar si es algo, o sea, si es bueno o no, porque no está dentro de una religión concreta, sino que es como una, o sea, como decías, que comentaba de Fernando Rielo, que el ser humano es un hombre místico, como creo que es que estamos formados de esa naturaleza, de esa necesidad de conectar con lo otro. Y bueno, fes diferentes, pero de pasar a nada, que es verdad lo que dices, Juana, hace 10 años éramos todos tan modernos y tan progres que hablar de religión era como una cosa, y ahora sí que está habiendo más respeto también. Yo lo percibo así, como, bueno, y me parece muy positivo que pase esto en Occidente, que estamos, como diría María Zambrano, huérfanos de... Esa es la palabra, ¿no? La orfandad de Europa, ¿no? Eso es. Yo lo veo igual que voy a empezar y apuntar lo que ha dicho Ana, por lo que ha ido diciendo Diana, la atención, ¿no? A mí me encanta que hayan elegido a Simone Weil, ¿no? Pero podían haber elegido a María Zambrano como inspiradora. Lo que pasa es que como esta mañana he tenido una reunión con otro profesor y un doctorando que va a hablar solo de los bienaventurados, bueno, quiere centrar todo en los bienaventurados. Y la pregunta que me hacía tanto el codirector como el doctorando es, ¿a ti te parece bien? Digo, pues sí, ¿no? Porque Los Bienaventurados es un libro muy importante de María Zambrano. Él quiere trabajar sobre eso, ¿no? Pero Los Bienaventurados no se ha leído siempre así, se ha leído como María Zambrano habla del exilio. Y claro que habla del exilio, pero esta mañana decíamos, habla del exilio como la necesidad de una purificación del ser humano para encontrarse con lo absoluto. Hay que pasar por un exilio. Ella pasó por un exilio y nosotros tenemos que pasar por un vaciamiento de nosotros mismos, por un aborrecimiento de ciertas cosas que hacemos mal. Bien, pero por decirlo, o sea, no han puesto a María Zambrano como interlocutora porque a María Zambrano no se la lee desde este punto de vista, sino se la lee como política y tal. Segunda cosa, ¿por qué digo esto? Porque cuando ha dicho Diana lo de la atención, en María Zambrano es importantísimo. La atención. Y ahí Anne lo hace, el coreano lo subraya mucho. A mí del libro sobre Dios lo que más me gusta es todo lo que habla de la oración, porque lo dice de una manera preciosa, como lo podría decir el mejor teólogo de este mundo, ¿no? O sea, lo que importa para orar no es ir con una lista del mercado, de la compra a Dios, pues te pido por esto, no te olvides de tal, sino que es poner la atención en Él, ¿no? Y olvidarse de lo demás, ¿no? Es todo un ascetismo que antes ni se hablaba, pero es lo mejor de la mística española, ¿no? Vale toda espiritualidad, que este es el peligro, ¿no? Diego Garrocho termina diciendo, ¿qué será? ¿Qué habrá de moda? Pues esto no lo podemos hoy aventurar, porque lo tenemos que ver, o sea, el futuro no lo conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí entra lo que dice Fernando Rielo, pero si a mí se me presenta alguien hasta del New Age o del yoga, yo tengo un compañero que es católico pero solo habla del yoga y yo cuando como con él y con otros en la pastoral universitaria de la Autónoma y digo, ¿y por qué tanto yoga? ¿No? Pero bueno, estamos hablando un mismo lenguaje.
yo subrayo lo que ha dicho Ana, de pasar del desierto, de que aquí no se puede hablar de nada que se suba un poquito de por encima de lo sensible, lo tocable, lo medible, a poder hablar abiertamente, hacer una película sobre una vocación religiosa en una chica, hace 10 años era insulso, ¿no? O estúpido, o bueno, bueno, la película llega un momento que dicen, ¿y estas brujas qué hacen y tal? Bueno, pero se está poniendo en relevancia lo que siente esa chica, ¿no? Aunque haya críticas por parte de la familia, ¿no? Entonces, lo importante, yo aquí entiendo lo que dice Fernando Rielo en el sentido de si hablamos en un lenguaje místico nos entenderemos. Y a partir de ahí, yo, por ejemplo, cuando conocí la institución, yo aquel verano, no voy a decir que estuve todo el verano leyendo un libro, pero leí Gora de Tagore, ¿no? Y pienso que aquel Gora de Tagore que me hizo pensar, me hizo entender a aquellos chicos que me hablaban de Dios de una manera, eran católicos como yo, pero la manera que ellos hablaban, yo no la había oído antes, ¿no? Y recordé cosas que sabía de la mística, de la ascética, pero había leído Gora. Es decir, a mí Gora a lo mejor no me satisfizo del todo porque yo no soy hindú, no, pero que me despertó muchas rendijas, que hizo posible que yo luego entendiera a aquellos jóvenes misioneros occidentes, estoy convencida. No es que valga todo, pero ya nos ponemos en otro lenguaje, ¿no? Y lo que es moda pasará y lo que no es moda pues se fortalecerá, ¿no? Hay un texto del Evangelio muy bonito que a mí también desde el principio me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando empiezan los primeros cristianos y hay una discusión, estos no son judíos, pues traen cosas distintas. Y entonces Gamaliel se levanta en la asamblea y les dice, mira, si es cosa de hombres, morirá. Y si es cosa de Dios, pervivirá. Dejémoslos que actúen, ¿no? Y a mí eso me parece de una sabiduría tremenda, ¿no? Lo importante no es cortar, o sea, algo de moda tendrá que haber, pero, es pasar de algo que no se hablaba y se ocultaba de alguna manera, ¿no? O sea, el que era creyente lo ocultaba porque ¿qué voy a decir en medio de esta panda de gente que no me entiende ninguno y que me llamará loco? Y si estabas en ambiente culto, menos todavía, porque me llamarán más loco todavía y me argumentarán, ¿no? Y yo no creo lo que ellos dicen, pero tampoco sé defenderme mejor, ¿no? A que se pueda dialogar. El fundador decía muchas veces, hablen con un musulmán y que ellos lean su texto y vosotros el vuestro. Y que Dios diga si en el camino os encontráis o no. A mí eso sí que me parece fuerte. La mística es un medio de fraternidad, de socialización, de cultura, ¿no? Cada uno en su texto, porque también hemos sido educados en una verdad, en la que sea, y es difícil dejar de vivirla, a no ser que se me produzca lo que le pasó a Edith Stein. Bueno, no he puesto eso porque ya me parecía mucho, pero hay que recordar que el siglo XXI es el siglo de mujeres filósofas, pero todas tienen la misma inquietud bajo distintos prismas. La más mayor es Hannah Arendt, ¿no? Simone Weil, Edith Stein, Etty Hillesum, la propia María Zambrano, ¿no? Son diferentes, pero todas están hablando de espiritualidad, todas. Hannah Arendt también, ¿no?
hay que pensar que Hannah Arendt, su tesis doctoral es sobre el amor de Dios en San Agustín. Así es. Sí, sí, es discípula de Heidegger, ¿no? Sí, ella es de Heidegger. Y, y lo que ella trata es el amor de Dios en San Agustín. O sea, más interiorización no puede haber. Y son todas mujeres, ¿no? Y son todas filósofas. Edith Stein lo que le sucede que es una judía no practicante y lee a Santa Teresa de Jesús y dice, está leyendo el libro de su vida, ¿no? Y termina diciendo, esto es vida, ¿no? Es decir, le toca, ¿no? Bueno, el fenómeno de Chosen, ya que hablamos de vida, ¿no? Es una película hecha por protestantes, de Chosen significa los elegidos, ¿no? Y narra la vida de Cristo que no está en el Evangelio. Nosotros la estamos viendo los domingos, ¿no? Por la noche en casa. Y este domingo veíamos el momento en que Cristo le va diciendo a todos que salgan, que tienen una misión, que les va a dar una misión. Y claro, todos se asustan, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Pero qué haremos? ¿No? Y él le va contando, pues nada, decid que habéis visto que los ciegos ven, que los cojos andan. O sea, poneos en manos del Espíritu Santo. Y a mí lo que más me sorprendió fue la cara de todos. Es que la cara se transforma. Es decir, algo pasa, hay una acción de Dios en el ser humano por la cual ese ser humano hace cosas que ya no son venidas solo de él, sino que vienen de una gracia, ¿no? Me gustaría decir que es verdad que lo podemos asociar con una moda, pero yo creo que hay una necesidad. Creo que más que una tendencia, bueno, pues sí que está Rosalía y ahora todo eso genera moda, pero creo que lo que se está manifestando es la necesidad del ser humano de trascendencia en una sociedad completamente materialista. Vaciada de todo ese contenido. Fíjate, yo los sábados por la mañana, mientras que limpiamos en casa, pongo la Radio Nacional, y hay un espacio que habla el hijo de Forges, se llama Antonio Fragua, y él estudió también en la Autónoma, y se llama Pienso luego estorbo, ¿no? Él es como su padre, así gracioso, no tanto, no tiene la vena cómica del padre o irónica, ¿no? ¿Y sabéis de qué habló? De Simone Weil. Y habló de su libro La gravedad y la gracia. Eso, en un chico educado en la Autónoma, te lo puedo asegurar que no era normal, no es normal. Entonces le explicaba, la gravedad te tira para abajo, todos sabemos lo que es la gravedad, pero hay una acción en el ser humano, según Simone Weil, decía él, ¿no? Como diciendo, no lo digo yo, lo dice ella, pero él se unía, ¿no? Que es algo que es la intuición, que es la inspiración, que es un toque divino, y eso se llama gracia, decía él. Y digo yo, esto va una catequesis de primera comunión, ¿no? Que cualquier niño puede decir, sí, pero yo no puedo, pero a mí me pasa. Sí, pero hay una gracia, no te preocupes, Dios te ayuda. No lo decía así, con palabras catequéticas, pero convencido de que frente a la gravedad en el ser humano está la gracia. Y eso es verdad, es lo que dice Simone Weil. Que no termina nunca de convertirse al catolicismo, que es una mujer, tampoco es practicante judía, aunque sea de familia judía, pero ella se cartea con un sacerdote católico y va explicando cuántas cosas le vienen de Dios y lo va contando. Y eso es lo que ha elegido también Anne, ¿no? Porque el libro ese suyo sobre Dios es una conversación después de la lectura de Simone Weil.
La pena, esto es una tontería, pero la pena es que no lo ven en María Zambrano porque no la leen así. O sea, los lectores de María Zambrano, en su mayoría, no la leen así. Pero María Zambrano daría mucho juego también hoy, ¿no? Sí. Hay una pequeña discusión en La sociedad del cansancio, me parece, cuando Anne discute con Hannah Arendt, porque Hannah Arendt dice que es importante la vida activa, ¿no? Y Anne dice, no, lo importante es la vida contemplativa, ¿no? Pero yo creo que el problema, me lo decía el otro día una alumna de la Autónoma, y yo le dije, pero el problema no es que esté contra Hannah Arendt, sino que está diciendo que tiene que haber acción, como dice Hannah Arendt, porque si no hay acción, lo propio dicho del místico es el compromiso. Claro que hay acción en su vida, pero no sin la contemplación. Una acción que no tiene como fuente la oración, que es lo que dicen sobre Dios, no vale. Que probablemente es lo que Cristo le quiere decir a Marta, ¿no? Hombre, lo que estás haciendo está bien, porque si María me mira y tú me pones la mesa y me lava los pies, pues yo te lo tengo que agradecer. Eso hay que hacerlo, ¿no? O sea, el problema no es... Ahora, si haces por hacer y no haces como fruto de una contemplación, pues esa es la sociedad del cansancio, que dice que es una sociedad del rendimiento. Estamos todo el día buscando rendir, y entonces nos agotamos. Claro, yo es que lo entendí así, no es que estuviese en contra, Efectivamente. sino que ante esa sociedad de producción masiva de todo, de autoexplotación, Sí, es necesaria la contemplación y eso. no se encuentra. Ujú. Y tenemos que unirnos a ella y Fíjate la palabra que ha empleado Diana, no solamente de acción, sino de autoexploración, ¿no? Anne también a veces usa la palabra de autoexposición. Yo no puedo estar exponiéndome continuamente y querer estar en todas las redes, en todos los lugares, en todos los sitios. La vida humana requiere contemplación, requiere retirarse alguna vez, ¿no? Requiere no estar con el móvil, ¿no? Sino requiere que Sí. después de leer tú medites sobre lo leído, porque si no es una fagocitación del saber, ¿no? Por eso fijaos lo cercano que está a una lectura mística ortodoxa. En ese sentido, Ana, en el SCUNY tenías que decir, y yo creo que en muchos colegios católicos lo dicen, tiene que haber algo de silencio, algo de meditación que enseñar a los adolescentes, ¿no? A los jóvenes, por supuesto, pero antes, porque si no, ellos buscan siempre agarrarse al móvil, a cualquier cosa, y sin embargo la soledad, el soliloquio, ¿no? El hablar con uno mismo, que decía Machado, es sumamente importante, ¿no? La intimidad, es que ahora la intimidad es algo público, es como que ya no existe, vende la gente su intimidad en las redes y ya no es intimidad, ya no existe. Oye, me vais a perdonar, pero tengo que ir, me quedaría más tiempo. Yo creo que hemos terminado, ¿eh? Oye, solamente me gustaría que pensarais un tema, yo creo que en otra ocasión podrá venir más personas, pero que pensarais un tema. Vale. Yo esta vez no tenía ninguna prevista y dije, bueno, vamos a hablar de esto. Venga, pues un abrazo para cada uno. Un abrazo fuerte. Qué alegría veros. cuidaros. Adiós.